Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de Miércoles. Hoy en este modo cuarentena nos vamos a poner en contacto con Emilio Videgain, que es un bailarín de origen azuleño, pero que hace un tiempo está radicado en Capital Federal. Esperamos que te guste mucho esta entrevista. Bienvenido Emilio a Historia de Miércoles. Qué placer poder contar con vos en nuestro espacio de Historia de Miércoles. Bueno, hola, ¿cómo estás? Gracias por este espacio. Para mí también es un placer formar parte de espacios como este, en donde uno puede compartir lo que está haciendo, entrar en contacto con otras personas y que se difunda un poco el trabajo propio y a través de un canal como este. Nosotros hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer esta entrevista, de hecho habíamos pensado en hacerla presencial y bueno, que nos pudieras mostrar algo de lo que haces, que es realmente maravilloso. Te hemos visto y hemos visto algunas de tus clases que has dado acá en Azul también. Pero para llegar a todo esto nos gustaría que vos nos cuentes quién es Emilio Videgain y cómo llegaste al mundo de la danza y cuál ha sido tu recorrido. Les cuento un poco, me voy a remontar un poco más a mi infancia. Es algo que fui descubriendo con los años también, ¿no? Uno se pregunta dónde arrancó, cuándo, por qué. Y de repente me encuentro con un Emilio chiquito bailando en su casa, prendiendo el equipo de música, y con lo que sonaba en la radio él se ponía a bailar arriba de la mesa cuando no había nadie en casa. Un poco creo que ahí nació mi gusto y mi afinidad por la danza. No fue lo primero que hice. Estudié en la Escuela de Estética de Azul, donde no teníamos danza, sino que teníamos teatro, plástica, música y teatro, y ahí fue mi primer acercamiento de formación artística. Pero hasta ese entonces, a mis 12 años, de los 12 a los 17, no llegaba la danza todavía a mi horizonte. Fue ya en el último año de secundario, a los 17, 18 años, que hice un taller de comedia musical en lo de Gabriela Bassano, allá en Azul también, y ahí empecé a ver un poco qué era esto de la danza, el movimiento. Entré en contacto también con Laura Juárez, Azul, Adriana Esteves, Steffi Bassano. Y bueno, ese último año en el que a veces se vuelve un poco decisivo sobre qué rumbo tomar. Uno está terminando el secundario y de repente siente que tiene que decidir ya qué camino quiere continuar. Yo estaba dudando entre ser bioquímico o contador en su momento. Pasé por carreras de diseño gráfico y demás en mi mente solamente, hasta que me di cuenta que ese último año en el que el movimiento me generaba algo que hasta ese momento no había sentido. Fue para mí descubrir un lenguaje y un medio que me permitía mostrarme tal cual era, sentirme libre haciendo eso que hacía, y no percibiéndolo después ya en mi carrera como, digo, no deja de ser un trabajo, pero no percibirlo como un trabajo, sino como un modo de vida. Digo, es una relación con el cuerpo propio que está desde que te despertás hasta que te vas a dormir, y en los sueños inclusive el cuerpo está ahí presente y es mi instrumento de trabajo, digamos. Bueno, yo ahí viajé hacia Capital para estudiar en la Universidad Nacional de las Artes. Ese primer año hice el ingreso y no entré en la universidad. Hay un curso de ingreso que durante 2 semanas tomamos clases y es eliminatorio. Bueno, el primer año no entré, pero me quedé viviendo acá en Capital, donde estoy viviendo todavía, formándome en clases particulares, mismo en los cursos de extensión de la UNA, para poder en el 2012 ya entrar a la carrera de composición coreográfica en danza.
Y ahí, bueno, es estar en la gran ciudad y empezar a ver qué posibilidades hay de formación y de horizontes profesionales. Entonces, en el 2003 entré al curso de varones de Teatro Colón. Estuve todo ese año y me lo tomé para tener una fuerte escuela de técnica de danza clásica que no había tenido por empezar tan avanzada mi edad, aunque eran 17 años nada más. Y lo tomé un poco como trampolín, si se quiere, o como trampolín para llegar al taller de danza contemporánea del Teatro San Martín, donde entré al año siguiente, en el 2014, y ahí fue donde yo tuve una formación más estricta, si le queremos decir, o como más estructurada, en donde tenía que cursar de lunes a sábados, 2 clases por día con un grupo reducido, y ahí realmente yo sentí que podía tener una formación en la que trabajar tanto mi cuerpo, por un lado, en el taller de San Martín, donde el foco está muy puesto en la técnica, en la ejecución de la danza y en el conocimiento del cuerpo, así como también poder conjugarlo con la formación en la UNA, que también tiene su formación sobre el cuerpo, pero también tiene mucho trabajo de conciencia y de pensamiento y reflexión de la propia práctica, digamos. Yo, cursé el taller de San Martín del 2014 al 2016, y el año pasado terminé de cursar la carrera de la UNA. Ahora estoy en proceso de entrega de mi trabajo final de graduación. Y además me he formado con maestros particulares en otras instituciones de acá de Capital. Algo que me gustaría destacar es que todas estas instituciones en las que me formé acá en Capital son públicas, pensando en que yo me vine de allá de Azul, con todo lo que eso implica, primero a nivel familiar, que a uno lo bancan, lo ayudan para que pueda ir tras sus objetivos, que en ese momento son muy fuertes, al momento de arrancar son muy fuertes y a la vez son muy débiles, porque uno tiene toda la ilusión, pero podría no ser lo que uno quiere, porque uno, a través de la experiencia se va dando cuenta un poco si es su camino o no. Muy agradecido de haber encontrado mi camino en la danza, de ese apoyo que tuve en el primer momento, y que no hubiese sido posible si no tuviese esta posibilidad de formarme de una forma pública. Sí, esto que decís de la educación pública es muy importante, porque además se generan otros lazos y otros vínculos con chicos que están en tu misma situación. Totalmente. Yo en la UNA hay mucha más cantidad de alumnado que en el taller, pero me voy a dedicar a hablar un poquito en el taller, que al ser un espacio un poco más reducido, nosotros éramos 16 personas, pero que prácticamente cada uno venía de un punto geográfico distinto del país. Y en los otros cursos lo mismo, y era realmente rico a nivel humano, a nivel creativo y a nivel de formación, poder estar en relación con personas que vienen de culturas diferentes, porque si bien compartimos un mismo país, una cultura de argentinos, también hay un montón de riquezas propias de cada región, de cada provincia, y eso en nuestro trabajo creativo es casi que fundamental. Nosotros buscamos un poco poder hablar desde eso que somos, entendiendo que eso que somos es todo esto, ¿no? Todo lo que nos rodea, todo lo que venimos atravesando desde, tenemos uso de razón desde la infancia, que hemos compartido, el contacto con la familia, las distintas formaciones. Entonces eso se vuelve un espacio muy particular y muy rico. Sí, sin lugar a dudas, y además
un espacio de contención también en la situación que vos decías, que si bien es fuerte también es débil, esto de el desarraigo, de empezar en una ciudad grande, de no saber si realmente va a ser tu camino, que es una apuesta bastante grande porque el mundo del arte por ahí tiene esa subvaloración aún. Nosotros hicimos una entrevista con Ornella Bruno, que aprovecho para dejar el link por acá arriba, y ella nos contaba de que por ahí el problema más grande que ve todavía es que está muy subvalorada la danza dentro del espectro de las artes. ¿Vos tenés una percepción similar a esto? Sí, tengo esa misma percepción. Justamente ahora, en esta situación en la que todos estamos de aislamiento social, somos un sector bastante desprotegido. Dentro de las artes somos, creo que el único sector que no tiene un instituto nacional que lo regule. Hay un sindicato en formación, hay un proyecto de ley que ya hace varios años que mucha gente viene trabajando en eso. Ahora está el Movimiento Federal de Danza y se está trabajando mucho desde adentro, ¿sí? Desde la comunidad de la danza. Pero bueno, es algo que nos cuesta muchísimo. Es algo que nos cuesta muchísimo porque no hay un instituto, por ejemplo, nacional que pueda regular nuestra actividad. Entonces, por muchos años estuvimos asociados al Instituto Nacional del Teatro o a la Asociación Argentina de Actores, pero la danza no tiene esos espacios propios, digamos, que la contengan, ¿no? Como que puedan gestionar políticas culturales, circuitos federales de obras de danza. Entonces sí, es un sector dentro de las artes un poco desprotegido, digamos. Aunque en este periodo de cuarentena ha demostrado ser uno de los elementos que nos pueden conectar con otra cosa y que nos están ayudando a salir un poquito adelante. Nosotros te seguimos en tus redes, en Instagram como Emilio Videgain, y ahí vemos todo lo que subís, que está buenísimo, que son por ahí pequeños aportes, pero que van sumando a poder estirar el cuerpo, poder hacer algo aún estando dentro de casa. Exacto. Sí, yo ahora estoy dando clases en los cursos de extensión de la UNA, de la Universidad Nacional acá en Capital, con los alumnos que nos estamos encontrando virtualmente por ahora, aunque no sea nuestra forma. Hablamos sobre eso, sobre lo importante que se vuelve un espacio de conexión y de sintonizar con el cuerpo propio en momentos en los que estamos aislados, estamos lejos, algunos de contacto familiar, contacto afectivo, amigos. Hay una instancia de encuentro físico y de encuentro corporal con nosotros que no se da. Entonces es muy importante tenerlo, sobre todo con nosotros, en estos momentos en los que no nos queda otra, además. Siempre es importante, sobre todo para nosotros los que nos dedicamos a la danza, el contacto con el propio cuerpo, entonces poder transmitir un poco de eso siempre me parece muy positivo y muy importante de transmitir. Me tomo de esto que decís, que ya estamos adentrándonos a tu camino laboral. Estás dando clase en una extensión que tiene la Universidad Nacional de las Artes, pero además también tenés otros trabajos, y no es de ahora. Durante tu proceso de formación has tenido trabajos que han sido muy interesantes y que han tenido repercusión dentro y también fuera del país. Sí. Mi etapa más de coreógrafo, director, si la llamamos de algún modo, ese bichito, digamos, de la dirección me empezó a llamar cuando entré al taller de San Martín, donde empecé a tener un espacio también para la composición coreográfica dentro de la formación, que después también vino en un momento después en la UNA. Un trabajo que yo creé en conjunto con un compañero, con Luis Gavilán en su momento,
se llamó Estado Vínculo y participamos del concurso Jóvenes Coreógrafos que se organiza acá en Capital, de la Fundación Julio Boca. El premio lleva el nombre de Ana Itelman, que fue una gran coreógrafa. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de ganar ese concurso y ahí fue un primer indicio de que también por ahí se podría explotar un poco la creatividad, digamos, ¿no? De crear universos nuevos, universos propios. Con esa obra también tuvimos la suerte de viajar a Azul, que a mí me parecía importante volver a las raíces, volver a mi ciudad, para compartir un poco de lo que yo iba adquiriendo o conociendo acá en Capital. También, bueno, al estar en el Festival Danza Azul, que lamentablemente no se hace más en Azul, hace 2 años más o menos, tuvimos la suerte a través de Jorge Pérez, que estaba en su momento formando parte de Cultura de Azul. Nos pusimos en contacto con Marianela Boán, que era la directora en ese entonces del Ballet Contemporáneo de República Dominicana, y ella nos invitó a hacer la obra en el festival que se hace allá todos los septiembre. Entonces en el 2015, al año siguiente, viajamos con Luis a hacer nuestra obra y la verdad que fue una experiencia muy, muy hermosa. Digo, fue esa primera obra que se gestó acá en Capital, entonces tiene algo que a mí me recuerda, digo, es una obra que ya no la estoy haciendo, pero es una obra que me remite a mis primeros años acá en Capital, me remite a ese vínculo de volver con mi ciudad de donde yo salí de alguna manera y también me conectó con otro país. Entonces es una obra como de iniciación para mí, que funcionó como eso. La obra se llama Estado Vínculo y funcionó como una obra que me mostró las posibilidades de vincularme con mi trabajo, ¿no? Como hay algo muy inmediato y el entorno que uno tiene, ese vínculo con de dónde uno viene y esos posibles vínculos que uno puede tener hacia donde quiere ir, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Después, bueno, me sale decir, tuve la suerte, pero bueno, también hay mucho de trabajo por detrás. Pero bueno, de formar parte de algunos espacios que también son públicos, son por concurso, pero por ejemplo, el Laboratorio Pro Danza. Nosotros no tenemos un Instituto Nacional de Danza, como decía, pero tenemos un instituto de fomento a la danza, donde es un instituto que ofrece tanto subsidios como espacios de residencia. Entonces, a través de ese espacio yo pude crear una segunda obra y que después pude estrenar en un teatro acá en Capital que se llamó Alineaciones Ambiguas. Estuvimos trabajando en el Teatro Pairó y en el Sábato, espacio cultural. También todavía seguía trabajando la cuestión de vínculos, esta vez un poco más comprometido en el contenido, en una relación de 3 hombres. Eso fue un poco Alineaciones Ambiguas. De a poco me fui adentrando un poco más en lo folclórico. Presenté una obra, Galopeador contra el cemento. Trabajé con una banda argentina que se llama Tremor. La pueden escuchar, es muy interesante su trabajo. También siendo parte de Residencias Coreográficas Danza al Borde del Teatro de la Ribera. Y el último proceso en el que estuve y estoy trabajando, también tuve la suerte de formar parte de Incubadora de Primeras Obras de la DGART, la Dirección General de Enseñanza Artística de acá de Capital, que lo dirige Silvia Gómez Justo. Ahí surgió Narciso del 92, mi proyecto actual en el que estoy trabajando, que un poco lo que yo quiero trabajar es la idea de cuerpo en estado de oferta, cuerpo, pantalla, virtualidad, erotismo. Todos estos conceptos un poco se desprenden de la obra de un artista plástico argentino, Pablo Suárez. Hubo una muestra acá en Capital, en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en diciembre del
2018 más o menos, si mal no recuerdo, y eso fue algo que me inspiró. Su obra, y a partir de su obra plástica me inspiró a trabajar en estos cuerpos eróticos que están todo el tiempo poniéndose en oferta. A mí me interesó dialogarlo o ponerlo en tensión con el tema de la virtualidad. Entonces, bueno, es en eso en lo que estoy trabajando, justo ahora con el aislamiento y que todo se está encapsulando en la virtualidad. Es algo que es un periodo que me está enriqueciendo mucho el proceso creativo. Sobre todo, nada, nosotros teníamos previsto el estreno para principios de abril. Lamentablemente tuvimos que frenar nuestros ensayos, nuestra puesta en escena, sobre todo porque ya estábamos con los últimos detalles para subir al escenario. Pero bueno, también es interesante poder detenerse, tener este tiempo más largo de proceso y poder trabajar desde otras perspectivas y en un contexto bastante particular estos temas. Definitivamente no va a ser lo mismo para ninguno de nosotros un antes y un después de este aislamiento, entonces en el proceso creativo tampoco, en lo personal no quisiera que pase el tiempo que pase para volver al teatro, volver y hacer la misma obra que yo imaginaba y que estaba armando hasta marzo de este año. O sea, todo esto tiene que ser parte de la obra para mí, ¿no? Como claro. Un poco lo que reflexiono al respecto. Y además que es una obra en la que no solamente vas a ir a ver gente bailar, sino que tiene un fuerte contenido desde lo cultural, desde lo simbólico, y por lo que decís, tiene la intención de dejar pensando al espectador en un montón de cuestiones que quizás nos pasan desapercibidas o no las notamos, pero que nos atraviesan todo el tiempo, desde el cuerpo, la estética, la venta de estos cuerpos, en diferentes ámbitos o puntos, y que a veces juega tan en contra para algunos grupos de personas. Exacto. En lo personal, al dedicarme a la danza, al trabajo del cuerpo, a la investigación del cuerpo, me pasa algo muy particular con la virtualidad y con este momento, que por ahí yo lo que quiero lograr con la obra es un poco volver al cuerpo, ¿no? Como usar la virtualidad como un medio y no como un fin. Hoy en día la verdad es que vemos todo el tiempo gente autorreferenciándose, gente que se multiplica, y bueno, la idea de este Narciso un poco es que haga todo eso, pero que todo eso también pueda volver al cuerpo, que el cuerpo pueda funcionar como un dispositivo que contiene la virtualidad, que fagocita la virtualidad y no sea el que siempre se encapsula dentro de ese medio. Tema aparte, un poco por lo que me comentabas recién también, es, bueno, ¿qué pasa más allá de la obra, ¿no? En cuanto a lo actual, en cuanto al acceso a la virtualidad, no todos hoy en día tienen acceso a la virtualidad, entonces, nada, yo creo que también es una muy buena ayuda en estos momentos de aislamiento. Está sirviendo para conectar mucho y para seguir procesos, para seguir trabajando, para seguir con la educación, pero bueno, hay que pensar también quién está dentro de eso y quién queda fuera, y también qué resultados tiene y si se puede, no sé si suprimir o no, digamos, después lo presencial, porque definitivamente, esto es algo muy personal, va a haber cosas que van a tener la necesidad, como por ejemplo para mí una práctica física, un entrenamiento o una obra escénica necesita volver a su naturaleza humana, física, pero va a haber cosas que seguramente sí funcionen virtuales y no se necesite otra vez, no sé si no se necesita otra vez, pero digo, se va a poner un poco en tela de juicio qué es necesario y qué no, ser presencial, ser virtual, y en torno a eso empezar a preguntarse también, bueno, la accesibilidad a ese mundo y universo. Sí, yo en esto coincido con vos. Al menos nos va a poner a pensar en cuestiones que
quizás no las veíamos de esa forma, y al menos reflexionar. ¿Necesito estar presente para esto? ¿O esto lo puedo hacer virtual? ¿Qué estoy perdiendo? Y también yo creo que nos va a llevar a reflexionar sobre los vínculos humanos, porque creo que en este momento lo que más estamos extrañando todos es el vínculo con el otro. Totalmente. Más allá de que hemos perdido nuestra cotidianeidad, el tema está en la vinculación con los otros sujetos. Sí, hay algo que venía en crecida de esto de virtual, contacto, como que era muy notorio también en la actividad teatral, ¿no? La gente tiene posibilidad de quedarse viendo un montón de contenido virtual en la comodidad de su casa, a su tiempo, puede grabar cosas, puede descargarlas, y por lo menos yo sentía como que el cuerpo cada vez se adormecía más y quedaba cada vez más lejos de, por ejemplo, de ir a un teatro, de ir a tomar un café con un amigo. Todo queda en un mensaje de texto, en una videollamada, o en contenidos descargables, y de repente la experiencia está todo el tiempo mediada por una pantalla, o venía, en ese camino. Es interesante estos momentos para frenar un poco y reflexionar. Respecto a eso, yéndome un poco hacia la danza, como bien decíamos antes, la danza es un sector muy desprotegido dentro de las artes, y la primera reacción que tuvo mucha gente fue empezar a dar clases gratuitas, virtual, todo el tiempo. ¿Qué digo? Es esto, en esta situación creo que también es importante que haya espacios que sean accesibles, pero tampoco ese extremo de repente, por seguir activo, por seguir productivo, se abrió toda una información, se abrió todo un contenido que también tiene un valor. O sea, para mí el arte siempre juega entre esas dos cosas. Hay algo muy comunitario, hay algo muy de que se hace para el otro, para construir una cultura, para construir un contenido, pero al mismo tiempo todo eso tiene un valor y estamos inmersos en un universo que necesitamos tener un valor dentro del mercado, si se quiere. Entonces, desde ese lugar también hay que valorarlo. Entonces, yo, por ejemplo, estoy dando mis clases, como mucha otra gente, a través de una institución, en el caso de la Universidad Nacional, que los cursos de extensión son un espacio que justamente están abiertos a la comunidad. Entonces, eso empieza a competir con clases gratuitas que se dan por doquier. Pero recalco esto, que no es que esté en contra de eso, me parece súper rico también en este contexto, sino que lo que quiero remarcar de esa situación un poco es esta inmediatez con la que el bailarín, el docente de danza, o por lo que veo en mi contexto, lo primero que hace es exponerse, es abrir y no retener un poco, ¿no? Como que somos muy obedientes en ese sentido, al hacer primero y que después llegue un subsidio, al hacer y que después apuesten por una producción. Sí, y también tiene que ver con esto de la valoración del trabajo del otro, porque en este sentido la danza queda relegada a, lo está haciendo pero no gasta nada, está bailando. Una subestimación al esfuerzo, al estudio, al conocimiento. Como nos decías un poco al principio de la entrevista, es un recorrido muy largo, de mucho estudio, que muchos no saben, que no es solamente técnicas, tienen que estudiar un montón también de anatomía, de cuestiones que tienen que ver con la corporeidad. Exactamente. Me parece que desde ese lugar, la misma comunidad de la danza, tenemos que
hacer valorar nuestro trabajo y dar a conocer todo lo que hay detrás, ¿no? Como bien decís, nosotros trabajamos con cuerpos, con el propio, y si damos clases con el del otro. Entonces es algo que, el alumno que entrega a una clase como objeto de estudio su cuerpo, es algo muy preciado con lo que uno tiene que trabajar y muy delicado también, ¿no? Porque sobre todo hoy en día, trabajar con el cuerpo ajeno es algo muy sensible y uno necesita como toda una formación y un conocimiento para no destruir ese cuerpo, sobre todo, ¿no? Como con la danza, con el movimiento, con un entrenamiento, por ejemplo. Se necesita, como bien decías, conocimiento del cuerpo, anatómico, generar conciencia a través del físico, coordinación. No es simplemente bailar o asociar las artes del movimiento, para comprender un poco más, no asociarlas con un espectáculo o con una obra únicamente. Comprenden un gran espectro, desde lo teórico y desde investigaciones sobre el cuerpo, sobre comportamientos del cuerpo, sobre reflexiones de la práctica, a algo totalmente físico y algo totalmente de entrenamiento. Las artes del movimiento comprenden algo tan complejo que debería ser valorado. Sí, no solamente desde la valoración que podemos dar nosotros subjetivamente, sino también que tiene que ver con una valoración de que tiene que ser considerado un trabajo, como tal tiene que ser remunerado. Totalmente. Y por ahí es algo que nos encontramos bastante en el mundo del arte, que más allá de, no sé si decir ninguneo, porque me parece una palabra bastante fuerte, pero esta no valoración conlleva una no remuneración. Por otro lado, te voy a pedir si nos podés contar un poquitito cuáles van a ser tus proyectos, o al menos qué tenés en mente más allá de Narciso 92, que nos dijiste que este periodo lo estás tomando para poder reflexionar sobre la obra, pero ¿qué otro proyecto tenés pensado cuando se levante la cuarentena, o al menos en el mediano plazo? Otros proyectos, además de bien lo que decís de Narciso y de las clases que estoy dando, también con este aislamiento se frenaron algunas funciones en mi rol de bailarín, digamos. Yo estoy trabajando con Pablo Rottenberg, que es un director de danza de acá, de Capital, alguien que yo aprecio mucho, que es el segundo trabajo que estoy haciendo con él. Estamos haciendo la obra La oscuridad cubrió la tierra. Teníamos previsto hacer funciones a partir de julio hasta septiembre, pero bueno, no pudimos ni siquiera volver a ensayar para retomar la obra. Es una obra que formó parte del FIBA en el 2019 y que hicimos ciclo de funciones el año pasado en el Centro Cultural 25 de Mayo. La idea era retomar este año con otro ciclo que fuese de julio a septiembre, pero bueno, eso está detenido. Acá un poco lo que se vive es una gran incertidumbre de cuándo se va a reactivar la actividad teatral, y digo que es lógico, que hay un montón de otras cosas que se están resolviendo antes, del tema salud y demás. Entonces, bueno, la actividad teatral por ahí es lo primero que se cortó y lo último en principio que estaría por volver. Pero bueno, en ese contexto, en mi horizonte está seguir trabajando con Pablo en La oscuridad. También estaba trabajando un dúo que se llama A la deriva, dentro de un ciclo de 2 obras de danza de Daniel Goldín, que es un coreógrafo argentino, pero que se formó y vive en Alemania durante muchos años, se formó con Pina Bausch, y bueno, tiene su escuela alemana, digamos, y sus obras son con un lenguaje más moderno, ¿sí? De una danza moderna. ¿Qué más? Bueno, estaba iniciando una obra de teatro, un proceso, pero bueno, fue solo un primer encuentro de presentación de proyecto y demás. Y así, de a poco iremos viendo cómo se reactivan estos proyectos que en principio quedaron en pausa, porque bueno,
viniendo de la danza necesitamos el encuentro con los cuerpos, sobre todo para poder trabajar y profundizar en nuestro trabajo. Si bien lo comprenden muchas más cosas, muchas más áreas y mucho más contenido, generalmente el foco está puesto en el cuerpo y hoy eso está inhabilitado, entonces, bueno, es un poco para ir para adentro más que al encuentro. Vos en ninguna de tus obras trabajás solo, esto por ahí tendríamos que dejarlo también en claro. Siempre Sí. Estás acompañado de otras y otros bailarines. Exacto. En el dúo de Daniel Goldín, en A la Deriva, estoy bailando con Noelia Meilerman, además mi compañera, amiga querida. Vamos a nombrar a los chicos de La Oscuridad Cubrió la Tierra, Carla Di Gracia, Bárbara Alonso, Javi Crespo, Juan Iglesias, Jorge Teff, Diego Gómez y Cande Rodríguez, Cande Gaufín, perdón. Y bueno, hay músicos en vivo, hay una participación especial del propio director, no vamos a spoilear la obra, pero sí, hay mucha gente trabajando detrás, ¿no? Vestuaristas, técnicos, iluminadores. Lo mismo en Narciso, yo estoy trabajando con Sol Pereira, que me está asistiendo. En Narciso sí bailo yo solo, me estoy autodirigiendo, pero sin embargo estoy trabajando con Sol, como bien decía, de asistente. Virginia Fornillo me está ayudando con la gestión del proyecto, Claudio Del Bianco y Martín Fernández en iluminación y Juan Miseli en instalación y dirección de arte. Con esta obra yo un poco estoy buscando también extender o ampliar un poco los horizontes de la danza, de lo que significa para mí, ¿no? Y estoy trabajando en un formato más de instalación performática, donde haya un circuito que recorrer, una materialidad, como estoy usando cintas de VHS para trabajar en la escena, y de a poco hay todo un mundo plástico que se está metiendo en mis obras de danza, para hacer algo más interdisciplinario. ¿Cómo podemos hacer para poder acercarnos un poquitito a vos y poder ver todo esto que ya hiciste y estas pequeñas puntitas que estás dejando ver de Narciso del 92? Bien. Bueno, se pueden entrar en mi página web, que es emiliovidegain.weebly.com. Ahí se van a encontrar con varias pestañas. Están las obras que yo he hecho, están las obras donde he participado como bailarín. También se pueden encontrar con algunos textos que en algún momento fui escribiendo, y ahora también, bueno, en este tiempo de stop del cuerpo también estoy subiendo bastante sobre el proceso, pero en un formato escrito. En las redes Instagram, Facebook, me encuentran como Emilio Videgain. Sobre las clases, ahí mismo también van a encontrar información, pero si no pueden entrar a la página de la UNA, que es folklore.una.edu.ar. Y esos serían, me parece, los puntos de encuentro virtuales con la información. Y una vez que se levante la cuarentena y que los teatros puedan volver a funcionar, ¿cómo hacemos para poder verte en Narciso del 92? Bien, en Narciso va a formar parte del ciclo Danza al Borde, forma parte del ciclo. Se va a estrenar en algún momento en el Teatro de la Ribera, en el barrio de La Boca, acá en Capital. Pueden ir directamente porque la entrada va a ser gratuita. Y bueno, pueden buscar la información en la página del Complejo Teatral de Buenos Aires o en las redes del Complejo Teatral. Ahí de a poco la intención también es ir subiendo un poco de información, un poco de adelanto de obra, para ir atrayendo a los espectadores mientras esperamos el retorno a la escena. Que sean espectadores más expectantes. ¡Claro! Bueno, y por ahí subamos algunos contenidos breves para no develar la escena, y también para darle importancia a la escena, ¿no?
bueno, no sé, ya es algo más propio, particular. Está buenísimo la reproducción de obras que se está dando a través del gobierno, sí, cultura en casa y demás, pero también está bueno dejar expectativas para el retorno al contacto, que es muy importante. Bueno, Emilio, nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas sumado a esta propuesta en cuarentena, que te hayas tomado este tiempo para charlar con nosotros y poder contarnos un poco de todo lo que haces y de lo que ha sido tu formación. En Historia de Miércoles queremos que todas las expresiones artísticas tengan su espacio, porque creemos que la historia es una construcción que se hace con el otro, y la danza ha sido uno de los móviles dentro de la historia que ha representado muchísimas cuestiones, desde lo político, lo social, lo económico. De hecho, en un momento ha sido un factor determinante de clases, quién podía acceder y quién no. Y en este sentido nos parece maravilloso esto de ahora poder ampliar los horizontes y que todos tengan la posibilidad de conocerte, porque además de ser un gran bailarín, sos una persona súper cálida. Bueno, muchas gracias por este espacio, la verdad que es muy valioso, es muy importante que existan espacios de este tipo de encuentros y de apertura, de construcción. Bueno, creo que la historia también es una gran construcción, ¿no? Y dentro de lo que yo hago, también, ¿no? Yo me estoy basando en un artista que ya no está entre nosotros, en un artista plástico, y si no tuviese un legado, no tuviese una historia que habla de justamente personajes locales de la periferia y demás, para mí no tendría sentido estar construyendo un algo, ¿no? Como tan importante para la creación de una obra tener un para qué, y ese para qué siempre está construido en qué se puede decir en este momento en particular, en este contexto social y para la sociedad que uno está construyendo. Entonces me parece súper rico este espacio y muchísimas gracias por esta posibilidad de ser parte. Muchas gracias a vos. Nosotros te recomendamos que lo sigas en sus redes a Emilio Videgain, y que si te gustó este trabajo, como alguno de los anteriores que hemos hecho, te suscribas al canal y que también nos sigas en nuestras redes, en Facebook y en Instagram. Estamos como Historia de Miércoles. Emilio, nos despedimos por ahora. Por supuesto. Muchas gracias. Que estén bien. Nos vemos pronto.